El infierno en un sótano de Indianápolis. El caso más cruel de la historia de E.U. Indianápolis. Otoño de 1965. Una sombra indescriptible se cernía sobre el número 308-50 de la calle East New York. No era un monstruo de película. Era algo mucho más aterrador, la absoluta crueldad humana, floreciendo en el silencio cómplice de una comunidad. Una pesadilla cruel, degradación y tortura. Sylvia Likens, una adolescente de apenas 16 años, llegó a esa casa con la promesa de cuidado, junto a su hermana menor, Jenny. Sus padres, buscando sustento lejos del hogar, confiaron en Gertrude Banisewski, una mujer de 36 años con 7 hijos. Lo que debió ser una solución temporal se transformó en una pesadilla inimaginable. Un descenso a la tortura sistemática que nos recuerda la fragilidad de la inocencia y la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Al principio, fueron castigos injustos, crueldades menores que preludiaban la tormenta. Pero la depravación pronto se desató. Gertrude, en un punto de inflexión escalofriante, convirtió un simple cinturón en un instrumento de su furia, despojando a Sylvia de su dignidad golpe tras golpe. La excusa inicial, una supuesta mala conducta, se desvaneció rápidamente, dejando al descubierto una sed insaciable de infligir dolor y humillación. Cuando la crueldad se vuelve colectiva, el contagio del horror. Y lo más escalofriante es que el horror se contagió. Los propios hijos de Gertrude, Paula, Stephanie y John, junto con amigos del vecindario, se unieron a este macabro juego de tortura. La casa se convirtió en un escenario dantesco, con un sótano mugriento como epicentro del sufrimiento de Sylvia. Imaginen por un momento la escena. Una joven indefensa, su cuerpo marcado por moretones, cortes y quemaduras, encerrada y sometida a vejaciones inimaginables, demasiado horribles para exponerlas aquí. La psicología de la obediencia. Experimento Milgram. La escalofriante facilidad con la que otros, especialmente los jóvenes, se unieron al tormento de Sylvia Likens evoca inevitablemente el controvertido experimento de Stanley Milgram en la década de 1960. Milgram demostró cómo individuos comunes podían ser inducidos a infligir dolor a otros simplemente por la autoridad de una figura percibida como legítima. En el caso de Sylvia, Gertrude Banisewski actuó como esa figura de autoridad, y sus hijos y los niños del vecindario, al igual que los participantes en el experimento de Milgram, parecieron sucumbir a una dinámica de obediencia y conformidad. La progresiva escalada de la crueldad, comenzando con castigos menores y aumentando gradualmente hasta la tortura extrema, también refleja la manera en que los participantes en el experimento de Milgram eran llevados hasta administrar descargas eléctricas cada vez más intensas. Este paralelismo nos obliga a reflexionar sobre la poderosa influencia de la autoridad y la presión social, incluso cuando las acciones van en contra de nuestra propia moralidad. La tragedia de Sylvia Likens, vista a través de la lente del experimento de Milgram, nos recuerda que la maldad no siempre requiere de monstruos, sino que a menudo se nutre de la peligrosa combinación de obediencia ciega y la difusión de la responsabilidad. Una marca para la eternidad. El tatuaje de la humillación, con una aguja al rojo vivo. Gertrude y Ricky Hobbs, uno de los jóvenes cómplices, tatuaron en su espalda una frase infame: «Soy una prostituta y orgullosa de serlo», junto con un número 3. Una marca imborrable, un símbolo de la humillación y el ensañamiento que Sylvia sufrió. ¿Qué vas a hacer ahora?,
Nunca te vas a poder casar, le espetó Gertrude, sellando su macabra obra. Este acto, frío y calculado, nos estremece y nos obliga a confrontar la profundidad de la maldad humana. La complicidad de una comunidad. Pero quizás lo más perturbador de esta historia no sea solo la brutalidad de los torturadores, sino el silencio ensordecedor de quienes estaban alrededor. Los vecinos escuchaban los gritos desgarradores de Silvia, sus desesperados golpes contra el techo, pidiendo ayuda. Estuvieron a punto de llamar a la policía, pero el miedo, la indiferencia, o quizás una mezcla de ambos, los paralizó. Incluso una visita del reverendo y una enfermera no lograron detener la barbarie. La mentira de Gertrude fue suficiente para cegar a quienes podrían haber intervenido. El desgarrador final. La verdad oculta en el sótano y la autopsia. La agonía de Silvia se prolongó durante semanas, meses de sufrimiento inimaginable. Finalmente, su cuerpo no pudo más. Intentaron disfrazar su muerte como un accidente, pero las horribles heridas y la inscripción en su espalda contaban una historia mucho más oscura. Fue su hermana Jenny, testigo forzada de este horror, quien finalmente susurró la verdad a la policía. «Sáquenme de aquí y les diré todo». La autopsia reveló la brutal realidad. Hemorragia cerebral, shock y desnutrición. El 26 de octubre de 1965 quedó marcado como el peor caso de abuso físico seguido de muerte en la historia de Indiana. El juicio posterior conmocionó a la sociedad, pero el castigo, aunque llegó, hizo justicia a la magnitud del crimen. Un legado inquietante, la urgencia de romper el silencio. La historia de Sylvia Likens es un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando el silencio se convierte en el peor depredador. Nos grita directamente sobre nuestra responsabilidad como sociedad de no mirar hacia otro lado ante la injusticia y el sufrimiento. Su memoria, hoy honrada con un monumento en el lugar donde se erigió la Casa del Horror, nos exige romper el silencio, alzar la voz y nunca permitir que la crueldad florezca a plena luz del día bajo la mirada indiferente de nadie. ¿Cuántas Silvias hay hoy en día sufriendo en silencio? Su historia es un grito desesperado para que abramos los ojos y actuemos. No permitamos que el silencio vuelva a ser cómplice del horror. Que Dios nos guarde.